El mundo entero está atravesando tiempos difíciles, pero estamos juntos y vamos a salir adelante. Somos seres cambiantes, que buscamos siempre adaptarnos a las situaciones de la mejor manera, superando obstáculos y adversidades, enfrentando las más difíciles situaciones, sobreponiéndonos, rehaciéndonos y levantándonos incluso más fuertes para seguir escribiendo nuestra historia. Por eso en la 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual, abordaremos y comprenderemos la resiliencia como esa característica innata que posee el ser humano para reinventarse y emprender nuevas oportunidades. Te invitamos a explorar cómo la ciencia, el deporte, la academia, la literatura, la música, el cine, la danza, el teatro, la poesía, la pintura y las expresiones artísticas en general se han convertido en herramientas y estímulos catalizadores para generar procesos resilientes en los seres humanos. El año pasado demostramos que las fronteras en el arte, la cultura y la literatura no existen. Este año queremos decirte, adelante. Juntos vamos a salir de esta más fuertes. 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual. Resiliencia. Un paso adelante con la cultura. Buenas tardes para todos. La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y la Fiesta del Libro de Cúcuta los saludan y les dan la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta versión virtual de la fiesta en el marco del Bicentenario. La Academia de Historia Norte Santander nos trae el conversatorio Arquitectura de San José de Cúcuta del siglo XIX en torno al Parque La Victoria. Todos sabemos que Cúcuta es la urbe con mayor proyección histórica en Colombia y de alguna forma pionera en el comercio, la industria y la cultura. Pero el débil sentido de identidad y pertenencia se diluye. Y un caso especial ha sido la pérdida del patrimonio arquitectónico. Las construcciones antiguas y de valor histórico han sido demolidas para imponer en su lugar nuevas arquitecturas, que si bien es cierto, modernizan a la ciudad, acaban con el acervo histórico. Bueno, está con nosotros Yotuel Díaz Guecha, a quien extiendo un cordial saludo porque fue orgullosamente mi maestro. Y pues bueno, Luis Fernando Niño, que no ha llegado, pero entonces, profesor Yotuel, a la marcha. Buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes a todos los seguidores y a todas las personas que en este momento se conectan a este canal para dialogar un poco acerca de la arquitectura cucuteña, esa arquitectura propia, autóctona nuestra, y sobre todo también agradecerle a las autoridades de la fiesta del libro de Cúcuta, que es un espacio primordial e importantísimo para que la sociedad cucuteña logre catalizar o logre generar nuevos ambientes culturales que se necesitan, son necesarios. Siempre he considerado el libro como el fiel amigo después del perro. Un libro es la mejor compañía del ser humano y por ahí, como lo dice este presentador de Caracol, que después que uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Y hoy nos toca dialogar sobre esos libros que hemos ido consumiendo, que hemos ido trayendo nuestra memoria, que lo arrastramos ahí, como aquel viejo mal. Bueno, Ricardo, ¿me va a permitir entonces a compartir una pantalla? Ajá. Para ver si podemos dialogar con unas diapositivas o unas imágenes que tengo o que se tienen. Me avisas cuando ya se esté proyectando. Me decía que esto de la tecnología es algo fundamental, pero a su vez algo complicado porque... Ya se está proyectando, profesor, y okay. Dale, comienza. Bueno, pero no la veo acá, ¿no? Ah, bueno, ya la veo acá. Bueno, mire, entonces vamos a hablar sobre las casas coloniales,
sobre todo la arquitectura del siglo XIX, alrededor de un icónico parque. Icónico parque que es el Parque de la Victoria. Muchos le dicen el Parque Colón. Bueno, tal vez debe ser por la figura que está en el centro de la plaza. Pero bueno, así son las cosas y vamos a darle un poquito de espera a eso. No sé si está presentando la diapositiva. Sí, profesor, está la diapositiva ahí. Ok, pero ahora va a suceder lo acá particular. Bueno, entonces le decía que en nuestra región hay un débil sentimiento de identidad. Por la identidad cucuteña y también por esa falta de arraigo, ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia ha llevado a que poco a poco las nuevas corrientes migratorias vayan destruyendo nuestra impronta, nuestro ser cucuteño como tal. Bien, ha sido un caso muy especial el perder icónicas construcciones en Cúcuta, como por ejemplo la estación Cúcuta, esa estación que quedaba cerca a lo que llamamos el terminal de transporte. Las edificaciones como el de la aduana, la primera construcción traída de Europa de ensamble, así como los Legos, como conocemos los Legos, era la primera construcción traída de Europa y que se ensamblaba. Bueno, ese icónico edificio de aduana fue archivado como tal cual archivamos en nuestro cuarto de San Alejo la cama que desarmamos. Y entonces fue depositada en un lugar que queda en la avenida Cuarta con calle 13 y 14, donde es el parqueadero de la Gobernación. Más abajo, ahí está, digámosle, archivada, guardada, por darle una expresión bonita, ¿no? Bien. Dice que también el Teatro Guzmán Berti, un teatro icónico de la ciudad, importantísimo, porque fue en su primer espacio de esparcimiento, en él podíamos disfrutar de obras y de artistas que provenían de Europa. Bueno, también otro, el Teatro Santander, la Quinta Asensio también fue devorada yo lo llamo por los depredadores de la arquitectura cucuteña y depredadores por la historia cucuteña. Bueno, les debo contar que me apoyo en imágenes de La Opinión, de Reporteros de La Opinión, imágenes de Cúcuta Online, imágenes de Los Manes del Dron, imágenes de fotos antiguas de Cúcuta, bueno, y otros autores que ahorita se me escapan. Al final tendrán sus créditos como tal, porque es importante esa labor que ellos hacen, es trascendental esa labor que ellos hacen, porque gracias a ellos que podemos disfrutar aún, así sea de imágenes, pero disfrutamos aún de esa historia de Cúcuta. Bueno, ¿qué podemos decir de esta primera imagen como tal? Bueno, Cúcuta tiene vida jurídica bajo la cédula real otorgada por el rey Carlos IV en 1793. Y Cúcuta, antes de ser como era, pues construye una iglesia de bareque, de tapias pisadas, pero a 30 metros al oriente de la actual catedral. ¿Sí? No es donde estaba originalmente la catedral, sino 30 metros al oriente. Y no la construye porque lo debe hacer como tal, sino porque hay una desaveniencia entre los aborígenes y los españoles como tal. Entonces necesitaban construir una casa de oración para los blancos cultos y una casa de oración para aquellos pies descalzos y pancheros. Por eso es que logramos tener dos iglesias o dos templos con tilde de parroquia, la de San Luis, que alberga a Nuestra Señora del Rosario, y la Catedral de San José de Cúcuta, que alienta nuestro clamor a San José. Bueno, posteriormente viene
un terremoto. Cúcuta es sacudida por un terremoto. No vayamos a decir que es el único sismo que nos ha sacudido nuestras entrañas. No, para nada. En 1875 acontece el terremoto, pero yo quiero contar una historia aquí, un cuentico acá, si ustedes me permiten. Figúrese que en 1849 en Lobatera acontece un terremoto como tal. Y un poblador que había llegado a resguardarse en Cúcuta, en los valles de Cúcuta y Villa Rosario, la mañana anterior hace el comentario en la plaza, dice, oiga, me huele a Lobatera. Y como provenía de esa población, temeroso se fue. Y fue así como predijo, o bueno, digámosle, dio los primeros avisos de ese terremoto. Lógicamente, acontece ese terremoto, y por lo tanto sabemos las consecuencias. Tal vez la familia Neira, no sé, los Neira, especialmente los Neira Contreras, pues una de sus hijas le dieron una moneda de cobre para que fuera a una tienda cercana a comprar sus dulces de mediodía. Usted sabe que el domingo o los días los niños salían, las familias salían a disfrutar. Pues esta niña se fue con esa moneda de cobre para comprar esos dulces y figúrese que al regreso acontece el terremoto, desorientada porque todas las casas se fueron al suelo, no se sabía dónde era su casa y por allá alguien la reconoce y le dice, hija, ven acá. Entonces la abraza, la consiente y la niña lo único que hace es abrir su mano para mostrarle esa moneda de cobre. Única moneda con la cual la familia Neira Contreras contaba para rehacer su vida. Así, imagínense el resto de pobladores de la ciudad de Cúcuta, ¿no? Bueno, esto también trajo como consecuencias una ruptura de las rocas en el territorio aledaño como Ureña. Entonces todos conocemos allá los termales, ¿cierto, Ricardo? Usted iba al hotel a bañarse a los termales, ¿sí? Sí, claro que sí, profe, y menos mal me da el paso porque vengo a presentar a Ciro Pérez. Por cuestiones de problemas técnicos, pues no se va a poder conectar, pero ya está aquí con nosotros, entonces pues ya dejo a la comunidad cucuteña pues con los ponentes, señor Yotoel que está hablando, y Ciro, por favor, salúdanos, ¿cómo estás? Creo que Ciro se fue. Bueno, maestro, el maestro Ciro ahí viene, pero sigamos ahí charlando. Claro, sigamos ahí, profe. Entonces allá en Ureña se fracturan esas rocas, emergen esas, digámosle así, esos termales, y entonces allá crean el Hotel Ureña y entonces se genera, es natural esa piscina. Bueno, pero a consecuencia de 3 años después del terremoto, se empieza la explotación petrolera, allá, cerquita a nosotros, y se produce lo que es el querosén y lo que es el gasoil. Y adivinen que en 1909 se convierte en la primera empresa petrolera de Venezuela, allá. O sea, nosotros podríamos decir que todo era una catástrofe, ¿cierto? Que todo era una lamentación, que saliéramos a correr de la ciudad, pero no, esto trae cambios y trae nuevas aventuranzas y nuevas fortunas a nuevas personas. Personas que, como siempre he dicho, nosotros los cucuteños somos berracos, somos echados para adelante, no nos detiene ni el terremoto. Tanto así que como digo que no nos detiene ni el terremoto, entonces le dan esto, digámosle, la tarea a un migrante, a un venezolano, Francisco de Paula Andrade. Francisco de Paula Andrade le dan la tarea de trazar los caminos de Cúcuta, cómo iba a ser. La nueva aquí es que somos la única ciudad en el mundo que tenemos Avenida Cero, una avenida que nos atraviesa, ¿cierto? Desde la parte del aeropuerto, desde las entrañas, se inserta en el aeropuerto ya, en el Canal Bogotá, y llega, ya tenemos una prolongación que se conecta con la autopista internacional. Bueno, son cosas muy hermosas, cosas que solamente los cucuteños podemos disfrutar.
¿cierto? Solo los cucuteños somos los que disfrutamos estos acontecimientos. Bueno, es que estoy intentando ubicarles un video que me gustaría que lo observaran, pero bueno, más adelante a lo mejor lo podemos ir a observar. Bueno, entonces mira, aquí hay algo fundamental. La nueva proyección empieza a trazar nuevos rumbos de progreso a la ciudad. Las situaciones políticas que se vivían en Europa y en Asia llegan a influir a las personas que migran. Y no migran solamente con su maleta, migran con su riqueza, lógicamente. Y migran con algo fundamental, con sus sueños y sus recuerdos. El hombre y la mujer solo se construye desde sus sueños y desde sus recuerdos. Las riquezas quedan apartadas. Bueno, y estos migrantes ayudan a transformar a esta nueva ciudad. Y ellos vienen de Alemania, vienen de Francia, vienen de Inglaterra, vienen de Siria, vienen del Líbano. Y cada uno de ellos trae su historia empacada, trae algo más a la ciudad. Y viene con un detalle muy fundamental, el tren. No es una historia, no es nueva para el cocuteño. Teníamos el tranvía y teníamos un tren que venía desde el lago de Maracaibo y atravesaba Cúcuta para salir a esas fronteras marítimas de Colombia. Y teníamos un tranvía, algo pequeño propio de nuestra ciudad, que iba a Salazar, que iba a Tibú, que bueno, que recorría, y que la gente del común, aquel descalzo campesino, aquel trabajador, era feliz cuando llegaba ese tranvía desde la Petrolia, llegaba con los empleados alemanes a la ciudad, y los niños se montaban alegremente a recoger las mentas, las pipas, que llamamos nosotros pipas, que venían en unas cajas que a los alemanes les entregaban. Los alemanes, cuando venían a la ciudad, después de estar trabajando, les entregaban una caja donde venían dulces, vinos, jamones, porque la empresa le daba para que llegara con esa ofrenda a la casa, pero muchos de estos lo dejaban en el tren abandonado o se recreaban con estos niños o con estos adolescentes dándoles estos dulces. No vamos a decir que le lanzaban porque sería despectivo y no sería una forma adecuada de tratar a esas personas. Sino les otorgaba, les regalaba esos dulces y era como decir que Messi llegara a la ciudad y le regalara a uno la franela, o que Ronaldo o Rivaldo, ¿cierto? Era algo así espectacular, ver a un extranjero regalarle algo a alguien local y comer esos deliciosos dulces que venían traídos de Europa. Entonces, en estas imágenes vemos, por ejemplo, la estaciones del MET, del tren, vemos la Casa de las Aduanas, vemos el Teatro Santander, sus dos formas que fueron, y vemos una tienda comercial. ¿Sí? Así eran las construcciones de esa ciudad pujante, de esa ciudad que iba a echar hacia adelante, que iba a tenernos a nosotros como hijos. Bueno, estos hijos que hoy estamos haciendo por esta ciudad. Y aparecen los alemanes. Y los alemanes hoy debemos entenderlos y respetarlos porque ellos sí cumplieron sus acuerdos. Y tal vez Ricardo, que es hijo de esta generación, que le tocó todo el posconflicto y todo el conflicto como tal, porque nació en el conflicto. Bueno, yo creo que también porque viene desde la FARC de más de 50 años. En cambio, estos alemanes sí aprendieron de esos tratados y entonces, ojo que ellos se fundamentan en la verdad, estos alemanes, y todo lo que construyen, lo construyen para durar. Y tal vez su dicho que debemos a tenerlo muy presente es que si está funcionando, déjelo funcionar, no lo transforme, no lo cambie, déjelo así como está. Ellos hicieron un juramento, bueno, los alemanes nazis hicieron un juramento, que no iban a tener descendencia, porque le habían hecho tanto daño a la humanidad que juraron no tener descendencia como uno de los compromisos, de esos juicios de Nuremberg y todos los demás, como esa verdad y olvido que tenemos en Colombia, ¿cierto? En Colombia estos grupos paramilitares y grupos guerrilleros
se sometieron a unas justicias especiales con la condición de contar la verdad, de reparar y de no repetir. Bueno, cada uno de ustedes ahí evaluará, dirá en qué condición va ese acuerdo. Cada uno será el juez de ellos. No vamos a decir colectivamente. Muy bien. Profe, cuénteme. Hago una interrupción porque ya está todo el equipo. Creo que ya lograron conectarse los duros del paseo, por así decirlo. Está acá ya Luis Fernando Niño y Ciro Pérez. Entonces, por favor, saluden, repórtense y ya, la sala es de ustedes. Ciro, Luis Fernando, buenas tardes. Ciro, tiene el micrófono apagado. Buenas tardes a todos, a Yotuel, a Ciro, al presentador y a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias por la invitación. Fernando, buenas tardes, Fernando. Qué pena con ustedes. Un pequeño contratiempo para podernos conectar, pero lo logramos solucionar. Bueno, lo importante es que ya están los que deben estar. Continúe, profesor. Bueno, buenas tardes. Nuestro señor Ciro Pérez, historiador de Cúcuta, Luis Fernando Niño, presidente emérito de la Academia de Historia Norte de Santander, presidente gerente del Bicentenario, en el cual tenemos que seguir batallando por ese desarrollo, por esa situación. Entonces le contaba que aparecen esos alemanes y hacen ese juramento, ¿no? Y se radican en Cúcuta y construyen el comercio, ¿sí? Estos alemanes utilizan el comercio como eje de desarrollo y exportan sus productos a Europa. Crean una situación específica donde ellos, pues poco a poco van desarrollando esa industria en Cúcuta. Y cómo no recordar una icónica construcción como es la botica alemana. Esa botica alemana que hoy es convertida en una institución financiera como es el banco BBVA, ahí en plena esquina de la calle 10 con avenida Sexta. Ahí queda la botica alemana. Tal vez en la presentación que estoy haciendo, ahí se ve la foto como era antes. Y aparece una construcción que hoy en día pues cobra vigencia por tantos cuentos o relatos que se dicen que es una que está construida en la avenida Sexta con calle 16. Y en esta avenida Sexta con calle 16 está la casa del alemán, dicen, casa de los nazis, de un alemán nazi. Pues se dice, porque no hay un documento que lo acredite, que él estuvo vinculado a los nazis como tal, pero se dice que él viene de Alemania huyendo pues de esos juicios y de esas situaciones y se establece en esa casa. Y que alguno de esos habitantes sufría el flagelo de ser atormentado por el alma o por el espíritu o por la presencia de una niña que camina por esa casa. Hoy ya está en venta esa casa. Quien queremos comprarla, pues no le hago publicidad porque no es el fuerte mío, ¿no? Algunos que sepan, pues ahí está a la venta. Bueno, y más adelante aparecen los franceses. Aquí vienen los italianos, ¿sí? Aquí vienen los italianos. No sé, tal vez me salté una diapositiva, pero no importa. Bueno, entonces los italianos son comerciantes y hacen un mercadeo constante del café. Construyen diferentes diferentes casas en Cúcuta, pero artísticamente, cosas muy hermosas. Por ejemplo, una representación que tenemos ahí es donde queda hoy la aduana, ahí, o lo que llamamos el Palacio Nacional, ¿cierto? Otro sería el antiguo Ley. Tal vez algunos de ustedes fueron a comprar Ley, lo que hoy es el Éxito. Antes, como ven la primera foto, las tiendas de Tito Ott y la casa de él, donde hoy queda la Universidad Uniminuto, allá arriba en la avenida Sexta con calle 16 esquina. Esa casa fue habitada por él, fue construida por él. Él se trajo su pensamiento, su filosofía,
su espíritu de historia desde allá, desde Italia. Vamos a ver, pero no quiero pasar a los franceses desapercibidos. Fíjense que aquí está la foto, muy bien. Estos franceses, su obra significativa, más allá de la educación, que fueron unos grandes educadores que abrieron la educación, nos traen con los hermanos cristianos, nos traen el deporte del básquetbol. Recordemos que Cúcuta fue reconocida a nivel de Latinoamérica y de Sudamérica como la ciudad basquetera de Colombia, porque aquí fueron grandes hazañas en el básquet que hicieron. Y miremos ahí en la imagen, en esas canchas de ni siquiera cemento, en esas canchas de arena, y hoy nos quejamos de no vamos al parque, que es entechado, no hacemos deporte, no vamos a jugar básquet porque, bueno, en unas localidades no podemos ir porque la delincuencia se aprovechó de eso. En otras localidades pues vamos y disfrutamos no del básquetbol, sino disfrutamos de ese parque de una manera más romántica, más sentimental, pero olvidamos un poco el deporte. Bueno, muy bien, ahí estamos hablando de los italianos y de los franceses. Bueno, hablar de los franceses también es hablar del padre Enrique Rocheraus, ¿cierto? Quien hizo una importante investigación allá en el región del Sarare. Y aparte de todos ellos construyeron por decirlo, fundaron el Seminario Mayor en Pamplona en 1843. Importantísimo para la región. Esto más adelante Ciro nos va a hablar un poquito del seminario porque me contaron las historias ocultas que Ciro fue seminarista, no sé, ¿sí? Sí, Ciro. No alcanzamos a tanto. Bueno, pero que en realidad sí alcanzó a hacer tanto fue nuestro compañero, nuestro colega, el doctor Luis Fernando. Luis Fernando sí alcanzó a dar unos buenos pasos hacia ese seminario. Por ahí anduvimos. Bueno, muy bien. Bueno, pero es bueno ir reconociendo elementos históricos de este tipo para poder entrar al debate. Muy bien. Y después aparecen los que llamamos vulgarmente turcos, ¿cierto? Esos turcos realmente son libaneses, sí, pertenecen a los sirios. Inician, oiga, mire, nosotros creeríamos que esto del puerta a puerta es de ahorita, ¿no? O de las redes o de las pirámides comerciales, o las redes comerciales, no. Estos libaneses o sirios inician el comercio a crédito en Cúcuta, inician la venta puerta a puerta. Además, hacen un aporte importante en la construcción de las ladrilleras. Al menos entre 1915 y 1940, la ciudad fue reconocida como la más importante del país en su desarrollo urbanístico y económico. Se decía en ese entonces por la literatura que parecía más una ciudad europea que una ciudad latinoamericana. Bueno, ahí vemos en la imagen donde queda el diario La Opinión, hoy en día el diario La Opinión, que a propósito ayer cumplió 60 años, creo, de circulación, y entonces vale la pena estar ahí pues conmemorando o hablando. Bueno, ¿y qué es lo que sucede en esta situación? Mire, porque dijimos que vamos a hablar del parque, de la zona del Parque La Victoria. Entonces, es la zona de mayor conservación histórica y está ubicado entre las calles 12 y calle 17 y entre las avenidas Tercera y Cuarta. ¿Ahí qué ubicamos nosotros? Ubicamos la Torre del Reloj, que tiene una particularidad esta Torre del Reloj. Su reloj de cuerda, ¿sí? Alimenta los mediodías cucuteños con las notas sonoras del himno de la República. Pero más allá de eso tiene otras interpretaciones que poco a poco ellos, a medida que vamos cumpliendo años o a medida que vamos cumpliendo temporadas, las van haciéndole sonar en
en esa torre del reloj, en ese reloj tan hermoso traído de Europa. Bueno, y al frente de la torre del reloj pues aparece en este momento mi casa, que es la Escuela Normal María Auxiliadora. Ahí digámosle, desde años atrás, se ha querido siempre inculcar la educación y formar maestras que le sirven a toda Colombia. Bueno, también vamos a encontrar la Casa de la Sociedad de Artesanos, también encontramos el Hotel Internacional, también encontramos el Asilo Andrés, la Quinta Cogollo, la Quinta Yelmín, la Casa de los Cotes, el Asilo de Ancianos Rudecindo Soto, la Casa de Rudecindo Soto, la Quinta Teresa, el Diario La Frontera, y a un costado de la Avenida Segunda está el antiguo Hospital San Juan de Dios, que hoy es la casa que alberga la cultura norte santanderiana. Y hoy es donde se transmite esta fiesta del libro de Cúcuta, que es la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Muy bien. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de la Casa de los Cotes. Voy a hacer algo con mis dos colegas. Yo hablo de la casa y ustedes controvierten un poco de sus habitantes, algo histórico de ellos que les recuerde o que le evoque esta casa. Bueno, esta casa hoy en día alberga la sede A de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Anteriormente estaba ubicada en la calle Rovira y Carrera Ecuador, ¿cierto? Avenida Tercera, calle 13. Y se llamó o fue denominada la Casa de los Gobernadores. ¿Y por qué la Casa de los Gobernadores? Dirán ustedes. Bueno, porque el tío de Cote Lamos, el tío Víctor Julio Cote Bautista, fue gobernador en dos ocasiones, en 1910 a 1912, por encargo del presidente Ramón González Valencia, por eso es que se llama Ragonvalia, ¿no? Ramón González Valencia, el municipio. Y en 1922 a 1924. Luego, uno de sus tíos paternos, Guillermo Cote, fue representante a la Cámara. Y posteriormente, otro que habitó esa casa, el tío Francisco Lamos, fue gobernador en 1934 a 1937. Bueno, y aquí sí le dejo el cuento un poquito y ahorita retomo que me hagan, por ejemplo, esas peripecias de Eduardo Cote Lamos en Bogotá, de por qué estudió filología. ¿Sí saben qué es filología? Bueno, la filología es el estudio de una cultura a través de la evolución de la lengua y de los textos escritos en ella. Bueno, y él fue hasta España a estudiar esto en la Universidad de Salamanca. Bueno, obras trascendentales, ¿no? Aparte, Cote Lamos en el 53 fue cónsul auxiliar en Glasgow, Escocia, y en el 54 fue cónsul auxiliar en Frankfurt, Alemania. Bueno, muy bien. Esta es una fotografía de la familia Cote Lamos. La vemos, vamos a esperar que pase esta filmina. Aquí pasamos a sus tíos, los que hablamos hace rato. Y aquí queda otra casa espectacular, las casas del sitio. En Cúcuta también vivimos la guerra, ¿sí? En 1900. Esa guerra, los cañones que estaban apostados en la columna de Padilla, allá cerca al cementerio central de hoy, apuntaban hacia el centro de Cúcuta y disparaban sus cañones. Y vemos cómo destrozaban estas casas. Miremos aquí en la parte inferior la casa, cómo estaba maltrecha por estos cañones y por estos disparos de armas de fuego que utilizaban para ese momento del sitio en Cúcuta. Hoy esta casa está convertida en un restaurante, ¿cierto? Y la vemos en la parte superior más organizada. Algo que debo rescatar de acá, de esta casa, que conservó su arquitectura o su muestra de público hacia afuera. Al menos eso nos deja un recuerdo de Cúcuta, lo hermosa que es, lo hermosa que era. En su interior se conservan zaguanes, se conservan patios, porque en ese tiempo las casas
había una particularidad. En el centro de las casas se hacía el patio, un patio grande, inmenso, donde hubieran árboles frutales y donde la axora floreciera. Esa flor roja y hermosa, y grandes ventanales para que circulara el aire. Más no para que se metieran o husmear ahí las personas, ¿no? Porque era una falta de respeto meterse a husmear ahí, sino para que pudieran contemplar esos jardines, esas especies de plantas tan hermosas cucuteñas. Bueno, y esta casa la conserva muy bien, aún las tiene ahí, las podemos ver. Bueno, vamos a pasar. Este era uno de los fotos de Cotelamus en Europa, con sus compañeros, visitando el diario de la Frontera. Bueno, aquí en los estoraques con la portada de su libro que editó, que ganó premios, ¿cierto? Y la tumba, esta tumba de Cotelamus que aún se conserva, que aún está ahí intacta como tal. Bueno, vamos a hablar del diario de la Frontera. El diario de la Frontera. Bien. El diario de la Frontera, en el cual hoy funciona la biblioteca de la Universidad Libre, de la Universidad Simón Bolívar, fue construida en febrero de 1951. ¿Y quién lo dirigió o quién ideó esa situación? Roberto Parra Bolívar, Ligia Echeverría, y eran de una ideología conservadora, netamente conservadores, de esos conservadores de arraigo. Bueno, por ahí pasaron periodistas, Jairo Matiz, Gustavo Rojas, Juan Ricardo Helves, Teodoro Cabezas Quiñones, reporteros como Agustín Yáñez, Milton Flores, y había unos sensacionalistas, ¿no? Gente de la farándula amarilla, Rodríguez, que me acuerdo ahorita un nombre así, apellido Rodríguez, Rodolfo Oglastri, y reporteros deportivos como Ciro Rodríguez, ¿no? Bueno, ahí también se hicieron las primeras revistas, ¿cierto? Azargaya, revista cultural por Javier Bosch, Germán Suescún, pero hay algo muy particular acá. Un 28 de diciembre, como yo le decía a Ricardo al inicio de esta charla, un 28 de diciembre pareciera que 80 años, en los años 80, pareciera un chiste, pareciera traído de otro mundo. Pues imagínense que tanto tiempo la Casa Liberal acuñaba este diario La Frontera y en los años 80, un 28 de diciembre, se materializa la venta a Félix Salcedo Baldión, un liberal de envergadura. Entonces, parecieran historias, ¿cierto?, de un 28 de diciembre, pero son historias cucuteñas, historias que suceden en nuestra tierra. Bueno, esta doña Ligia Echeverry, la que le nombraba anteriormente, Teodosio y Félix Salcedo, el último adquiriente de este bien como tal. Vamos a hablar ahora de este señor, Rudecindo Vicente Soto Serrano. Esas casas están ubicadas en la avenida Cuarta con calle 14 y 15. Y bueno, su casa donde habitó, ¿no? La avenida Cuarta con calle 14 y 15. Fue construida a finales del siglo XVIII y estaba en cabeza de la familia Gavanza, ¿sí? Al menos tenía 25 metros de frente. Sus techos eran de agua, bueno, y todo lo demás. Luego pasa a esa casa vendida por una alta suma de dinero a los Soto Meós. Soto Meós fueron dos grandes, ¿cómo lo llamemos, Fernando? Se me fue la palabra en este momento. Aportantes no, la palabra es... Priostos. Exacto, y donaron muchas de sus obras a Cúcuta, ¿sí? Muchísimas de sus obras. Por ejemplo, aquí vemos en la foto, vemos el piano un órgano que importaron de Europa en 1928 y lo donaron a la catedral. En 1936
dotaron todo el pabellón Amelia, todo lo dotaron. En 1937 dotaron la Sala Santa Ana del Asilo de Ancianos. En 1939 inauguraron este pabellón, un pabellón para la gente con mayor necesidad. Créanme que donde ustedes están en la biblioteca pública cuenta la historia de las dos Cúcutas, de la Cúcuta pudiente y de la Cúcuta trabajadora o la Cúcuta no tan pudiente. Teníamos dos entradas para ese hospital. Una entrada que era esta para las personas con necesidades y una entrada por la otra calle donde hoy queda algo de Insalud, cosas, oficinas ahí, y donde se atendían las familias prestantes de Cúcuta. Eran atendidas por unas monjas francesas. Esas monjas francesas son las que tienen la casa o la casita de las jóvenes ahí al frente. También quiero comentarles algo. 3 de esas hermanas francesas que dieron su vida al morir no tenían cómo devolverlas a Francia. Y ellas, por amor a esta tierra, pidieron que fueran enterradas en el atrio de la iglesia. Esa iglesia que queda en toda la esquina de la biblioteca pública. Ahí están los restos de estas hermanas. Ahí están. Bueno, después en el 38 ellos donan los terrenos donde se edifica la sociedad de artesanos, lo que nosotros llamamos Gremios Unidos. Hoy alberga una institución educativa, creo que es Improsistemas. Bueno, en los años 30 y 40, además de esas donaciones, hacen edificios como la Capilla Santa Marta, esa que queda al frente del calle del Parque Colón, hacen el reformatorio de menores, hoy en día ocupado por el Ventura Plaza, ¿cierto? Hacen el centro de tuberculosis, generan el hospital mental, apoyan la construcción del edificio de la cervecería Bavaria. Voy a ponerlos a jugar con la mente. Esa cervecería Bavaria, perdón, esa cervecería Santander, discúlpenme ese laxo, esa cervecería Santander es la que hoy alberga la Casa de Estudios Colegio San José, anteriormente departamental. Antes del departamental, la Universidad Francisco de Paula Santander, y antes de la Universidad Francisco de Paula Santander, el Colegio Calasanz, y ahora sí, antes del Calasanz, esa cervecería Santander. Muy bien, ¿qué tal ese pedacito? Mire, esa foto es la cervecería Santander. Al frente de la cervecería Santander, quedaba el segundo hotel más prestigioso de Cúcuta, más importante, que era el Hotel Europa. Ese hotel que hoy es un centro comercial. Pero se disputaban la atención de alta calidad con el Hotel Internacional. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a una edificación que es la casa del Colegio San Juan de la Cruz. Este Colegio San Juan de la Cruz hoy alberga las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar en su sede EF. Ahí vamos a encontrar lo que es consultorio jurídico y todo lo demás. Pero este Colegio San Juan de la Cruz tiene una gran particularidad, ¿sí? Se forma o se crea por la necesidad de educar a las familias de la región, familias que comercializaban en la capital norte santanderiana, pero tenían sus viviendas fuera de ella, en otros municipios, Salazar principalmente, donde venía el café. Y allá en Salazar, pues entonces la familia no tenía dónde dejar sus hijos estudiando, porque o se iban a la ciudad o se regresaban al campo. Entonces, estos visionarios, en el año 57, Juan Miguel, sacerdote español, Ardanaz, y Teresa Guerrero, bajo la frase, donde no hay amor, por amor sacarás amor. Bajo esa frase, crean el Colegio San Juan de la Cruz. Y entonces ahí, en ese colegio, se hace importante porque muchas personas egresan de él, muchos cirujanos, muchos arquitectos. Creo, si no estoy mal, el exalcalde salió egresado de esta casa de estudios. Bueno, después, poco a poco, con el tiempo, sabemos
que fue vendida y que ha sido tomada o restaurada como tal. Y aparece la Sociedad de Artesanos, lo que llamamos hoy Gremios Unidos. Bueno, este Gremios Unidos que nosotros tenemos ahí fue fundada por un grupo de trabajadores. ¿Y qué trabajadores albergaban en ese momento? Pues no eran cirujanos plásticos ni eran anestesiólogos, ¿no? Eran trabajadores del común, artesanos, albañiles, olleros, zapateros, sastres, carpinteros, talabarteros, entre otros, ¿cierto? ¿Y cuál era el objeto fundamental de su creación? Pues era un colegio de enseñanza, sobre todo de tres situaciones que hemos perdido: de la lectura, de la escritura y de la... Bueno, Ciro, si me escucha, quedó detenido nuestro colega Yotuel. Frente a todo esto que Yotuel ha venido insistiendo, ¿cuál es esa percepción suya de esta ciudad del 19, del 18 y del 19, esa Cúcuta que hoy vemos y por ahí todavía observamos vestigios en la realidad? Yo creo, mi doctor Luis Fernando, que fue la Cúcuta romántica, esa Cúcuta soñadora que nuestros abuelos tejieron para construir sus vidas. Era una ciudad bucólica, llena de árboles, llena de paisaje, con avenidas amplias, con lugares muy particulares donde se reunían a comentar las incidencias políticas, sociales, económicas de la ciudad. Y falta comentar un detalle importante, que hasta los años 70 encontramos la tendencia de los cucuteños raizales de vestir completamente de blanco. Una costumbre tomada de las que nos dejaron los europeos en su paso por la ciudad. Y también podemos decir que Cúcuta tiene una gran tendencia a seguir lo que le trazaron los inmigrantes. Lástima que la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de gobierno nos sacaran a los alemanes y no dejaran continuar la obra que llevaban. También hablamos de la arquitectura italiana, que se afianzó mucho en nuestra ciudad, y algunos llegaban a comentar que era una ciudad más mediterránea que las mismas ciudades de esta costa. Esto nos llena de satisfacción de saber que Cúcuta ha tenido una historia muy nutrida, muy variada, y hay una cosa muy interesante, que cada una de esas casonas, cada uno de esos espacios antiguos tienen sus respectivas leyendas, y que sería un tema muy interesante para con mayor tiempo hablar de las leyendas de las casas viejas de Cúcuta. La arquitectura de las calles trazadas en forma ortogonal por nuestro reconstructor del terremoto, el doctor Francisco Pablo Andrade Troconis, con la rectitud con que fueron trazadas, la amplitud, luego el tratamiento especial que los mismos vecinos le daban a las calles con la plantación de árboles, y algo que se perdió y que no lo volveremos a ver, yo creo, jamás, era el encuentro en las tardes de los agentes de la ciudad para disfrutar de un pastel, de una gaseosa, de un fresco, los antiguos aljibes de las viejas casas donde se sacaba el agua de la toma pública y se llevaba allí para darle un proceso de filtración. Son cositas muy bonitas que han quedado en el corazón de Cúcuta y que yo creo que debemos de alguna manera dejarlas para las generaciones futuras, para que sientan que esa ciudad de Cúcuta fue una ciudad de puertas abiertas, con mucha historia, con mucha cultura y con mucho dinamismo social, y sobre todo gentes humanas, gentes sencillas que formaron su población. Bueno, muchísimas gracias a la Academia de Historia del Norte de Santander. Lamentablemente, pues listo, ya se acabó el tiempo, pero estos temas dan para más
discusiones, para más conversaciones. Espero que esta conversación continúe porque estuvo muy, muy bueno. Pues la serie de tópicos que nos presentaron, tanto Yotuel, como el profesor Luis Fernando, como el profesor Ciro. Agradecemos también a todas las personas que han estado conectadas, que han hecho posible esta versión virtual de la Fiesta del Libro. Los invitamos a conectarse a www.fiestadelibrocucuta.org y pues hasta la próxima. Un saludo. Pero me gustaría que en los 2 minutos de cierre, decirle a los cucuteños que es posible, que a pesar de todas las adversidades nos hemos vuelto a levantar siempre. Siempre hemos salido adelante y esta es otra oportunidad más para volver a salir y pensar en grande. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca, a la Fiesta del Libro y a Ciro y a Yotuel, compañeros de la Academia de Historia. Un abrazo para todos, cuídense. Lo mismo, mi doctor, muchas gracias. Muy buena tarde. Buena tarde. Buena tarde.